Bienvenido amigo y amiga a esta parte 38 sobre el análisis que estamos dando a ciertos pasajes de la Biblia con respecto a cómo ven los testigos de Jehová a Jesucristo. Hoy vamos a continuar. La discusión en esta ocasión se centra alrededor de la correcta definición de arpagmos. Taller, que es un erudito griego bíblico, comenta sobre este pasaje diciendo: Cristo Jesús, quien, aunque en tiempos pasados, cuando era logos o sarcos, llevó la forma en la cual apareció a los habitantes del cielo de Dios, el soberano opuesto a morfe doulo. Acuérdense que morfe doulo significa siervo. Morfe es una palabra que significa algo creado. Entonces, no obstante, no pensó que esta igualdad con Dios debía ser ansiosamente adherida o retenida. Página 418 sobre morfe, así referida en su comentario sobre arpagmos, palabras griegas que sería bueno que usted investigue con respecto a la divinidad de Cristo, a la creación de que ustedes dicen que Cristo fue creado en Génesis 1, porque realmente siempre ha existido, siempre va a existir y siempre existirá. Y estas palabras en griego hablan sobre esa existencia eterna de Jesús. Pero como hemos venido comentando, al hacer una mala traducción del pasaje, podemos caer en interpretaciones no correctas. Ok. West declara los mismos hechos más completamente cuando dijo: debemos considerar ahora cuidadosamente la palabra aferrarse. La palabra griega tiene dos significados distintos: una cosa cogida ilícitamente y un tesoro para ser agarrado, retenido, de ninguna manera arriesgado. Cuando una palabra griega, escuche esto, cuando una palabra griega tiene más de un significado, la regla de interpretación es tomar la que concuerda con el contexto y el cual es encontrado. Y eso es una regla que existe en toda la parte griega de la Biblia, porque estamos hablando de la sección del Nuevo Testamento con respecto a Jesús. Entonces, vea qué interesante, lo que siempre les he dicho es una regla del griego. Nunca hay que dejarnos guiar por un título, sino hay que ver el texto y el contexto para poder hacer la traducción correcta, porque por un título puede ser correcto el título, pero si no seguimos las reglas gramaticales del griego, ahí nos podemos equivocar. Y como dice aquí, una regla del griego es ver el contexto antes de sacar un pasaje fuera de su contexto, que ahí es donde esa regla es infalible en el griego, y ahí nos evita a caer en falsas interpretaciones, lamentablemente. Si no cumplimos esa regla en griego, podemos caer en una traducción que no es correcta, como es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que hemos visto hasta el día de hoy muchos versículos y su traducción, que obviamente el título tal vez está correcto, perfecto, pero el contexto es donde ya falla. Y ya irnos a la traducción griega, peor todavía. La traducción está totalmente o la cambiaron, la torcieron, la tergiversaron, o en lo peor caso desaparecieron la parte para que aplique a su doctrina. Entonces ahí se brincaron muchas reglas gramaticales del griego. Entonces, muy importante, amigo y amiga, siempre no guiarnos como una lección de vida de un título, porque un título puede parecer muy bonito, pero si estamos hablando en reglas, acuérdense que todos los idiomas tienen reglas gramaticales, el hebreo, el griego, el arameo, y todas tienen sus reglas que hay que respetar. Ok, entonces, vea qué importante, siempre tiene que concordar con el contexto del pasaje. No podemos poner algo que no tiene que decir, porque a la hora de debatir vamos a quedar mal, porque alguien puede decir: bueno, pero usted sabe la regla gramatical de griego con respecto a este texto,
qué es lo que estamos analizando en estos pasajes de la Biblia y obviamente de la traducción del Nuevo Mundo. Entonces ahí es donde esa traducción entonces tiene sus fallas, llamémoslo así, para no decir errores, aunque son errores, y tal vez no errores inconscientes, sino conscientes, y eso es lo peor, errores conscientes, sabiendo que está mal, y lo hacen con tal de propagar algo que no es correcto, amigo y amiga. Lo digo yo, lo dice el griego, no lo digo yo, lo dice su misma traducción, no lo digo yo, se dice los pasajes que hemos analizado. Entonces, pensemos y meditemos en esto, amigo y amiga. Como hemos venido hablando en toda esta sección, la misma traducción tiene sus errores. Seguimos. Es tomar la que concuerda con el contexto, no es agarrar y tergiversarlo. Ahora, cuando decimos tomar el texto con el que concuerda, no quiere decir que vamos a hacer este sí me sirve, este no me sirve. No, es con el que realmente concuerda con el texto y con el contexto del texto, que es muy importante. Yo no puedo venir y decir, voy a ponerle este sabiendo que ese no es el contexto original del tema. Entonces, ahí es donde muchos estudiosos de Biblia caen en ese error, que por un título y por no leer todo el contexto, podemos caer en una mala interpretación. Ok, entonces, el pasaje es que estamos estudiando la ilustración de las virtudes mencionadas en el 2.2.4, y es decir, humildad, abnegación para el beneficio de los demás. Si nuestro Señor no consideró una cosa que es ilícitamente cogida para ser igual con Dios, Jesús no se aferró, Él no dijo no, Él aceptó esa realidad, ¿verdad? Entonces, en la expresión de la esencia divina, entonces estaría afirmando sus derechos para esa expresión, estaría declarando, oiga, su derecho de propiedad de esa prerrogativa. Pero al afirmar el derecho de uno a una cosa, no se participa de una actitud de humildad y abnegación. Por tanto, este significado de la palabra no lo hará aquí. Si nuestro Señor no consideró la expresión de su esencia divina como un tesoro que debía, oiga, ser arriesgado en absoluto, eso significaría que Él estaba deseando renunciar a sus derechos para esa expresión si la necesidad, vea qué interesante, lo presentara. Ok, entonces vean qué interesante es esto, este es análisis de los pasajes que estamos viendo de la traducción del Nuevo Mundo. Esta es la esencia de la humildad a la abnegación. De esta manera, nuestro segundo significado es el que es usado aquí. ¿Por qué? Porque ese es el significado que es la esencia de lo que está tratando el versículo en cuestión. Es la traducción original del griego. Entonces no puedo ponerle una traducción y un significado que no está acorde a la traducción original. Traducción, quien siempre ha sido y en el presente continuo para subsistir en este modo de ser, en el cual da la expresión exterior de su esencia natural, ese de deidad, y quien después de pesar los hechos, no consideró un tesoro para ser agarrado y retenido, ¿verdad?, en todo riesgo, para ser igual con la deidad, en la expresión de la esencia divina. Word Studio de la Word 11, página 44, página 64-65, que usted puede considerar. Ok, con los lentes sucios. De igual manera, Arthur Robinson, amigos, añade, vea lo que dice este gran erudito en griego, los pocos ejemplos de Harpagmos, Plutarco, que era un filósofo griego, permiten que sea comprendida como equivalente a una palabra griega como baptismos o baptisma. Es decir, Pablo se refiere a un premio al que aferrarse y no a algo que debe ser ganado, ¿verdad? Arthur Robertson, comentario al texto griego del Nuevo Testamento, tomo 6,
página 1 y párrafo 517, que usted puede consultar. Acuérdese, amigos, After Robinson es un erudito del griego, certificado y estudiado y doctorado. O sea, se quemó las cejas estudiando. Una vez más estamos enfrentados con un pasaje de las Escrituras que es usado por los testigos de Jehová para probar que Jesús no era Jehová, sino que cuando es interpretado correctamente prueba la deidad de Jesucristo. Vamos a leer otro pasaje con respecto a esto. Hijo de Dios. Qué interesante. Vea lo que sigue diciendo. Los testigos de Jehová aprietan el término hijo de Dios para probar su doctrina de que Jesús es un ser creado. Usan este argumento, según ellos, para decir, vamos a probar de que Jesús no es hijo de Dios. Ok, vamos a leer el argumento de ellos, después vamos a contradecirlos. El título padre significa un varón dador de vida, y un varón dador de vida significa progenitor, un autor o fuente, uno que engendra o produce prole. Puesto que Dios era el padre de Jesús, en el pasado, dependía también Jesús de Dios para vida. El verbo, ¿quién es? Según Juan, página 43. Ok. Por medio de estar los términos padre e hijo, los testigos de Jehová argumentan que hubo un tiempo cuando Dios existía por sí mismo, pero que Él procreó a Jesús para establecer la relación padre e hijo. Oiga, Él procreó a Jesús para que exista la relación padre e hijo, según los testigos de Jehová. Mencionada frecuentemente en la Biblia, un énfasis similar es colocado en la descripción de Jesús como el unigénito de Dios. Por tanto, necesitamos contestar sus argumentos pertenecientes a estos puntos con respecto a este título, Hijo de Dios, que ellos dicen aquí. Comprobamos de que Jesús no era realmente el ser eterno que nosotros decimos. Ok, vamos a leer. Los testigos de Jehová han abusado una figura de lenguaje para justificar su doctrina. Lamentablemente aquí vemos cómo tergiversan este pasaje a su conveniencia. Perdónenme, amigos, pero es la verdad. No nos olvidemos que para que Jehová se revelara a sí mismo al hombre tuvo que usar el lenguaje humano. Acuérdense que en muchas expresiones de la Biblia, ¿verdad?, el Padre tuvo que usar lenguaje humano, para no decirlo en griego los significados, porque no me van a entender. Porque acuérdense que lamentablemente hasta aquí hemos probado que ustedes no manejan el griego como realmente dicen. Entonces no voy a usar en esta expresión el griego, para que después no digan estoy inventando. Ok, entonces Jehová usa términos humanos en varias partes de la Biblia, lenguaje que fuera extendible para nosotros. Él usó un lenguaje, prácticamente él bajó al nivel humano con expresiones humanas para que entendamos, amigo y amiga. Ok. Por tanto, se compara a sí mismo a muchas cosas para revelarte a sí mismo a nosotros. Ok, pastor, puerta, pan, etc. Los testigos han cometido el error de tomar una de las palabras usadas para revelarnos a Jehová y presionar más allá de los límites propuestos por el Señor, argumentando que Jesús es el Hijo de Dios porque Jehová engendró a Jesús. Oiga, y esto ya es algo, hablemos en palabras mayores, ¿verdad? Podríamos correctamente argumentar que Jehová está hecho de madera porque Jesús es la puerta para la casa, la cual es Jehová. Todos saben que las casas están hechas de madera. Si los testigos de Jehová van a presionar la terminología Padre e Hijo a tal grado como para decir que Jehová engendró a Jesús, no creo que sería inapropiado para nosotros preguntar
¿Quién fue la madre de Jesús? Guarde en mente que Jehová engendró a Jesús antes de que el mundo empezara y que por tanto esta terminología no se está refiriendo a la concepción de Jesús en el vientre de María. Por consiguiente, demandamos que los testigos nos digan quién era la madre de Jesús a través de quien Jehová engendró a Jesús. ¿Por qué? Porque este mismo pensamiento lo tienen los mormones. Si usted lee y estudia la doctrina mormona, se parece mucho a esta parte doctrinal en este pasaje de los testigos de Jehová. Entonces la pregunta natural sería, entonces, ¿quién es la madre realmente de Jesús? No es María. Porque para ellos, el Padre en la eternidad tuvo que engendrar a Jesús. Y para que sucediera eso, tuvo que haber una intervención de una mujer. ¿O me equivoco? Si usamos la lógica, como ustedes usan la lógica, yo uso la lógica. Entonces la pregunta es, amigo y amiga, ¿quién es entonces la madre de Jesús? Vayamos a la lógica. A ustedes les gusta usar la lógica, yo también. En este pasaje usamos la lógica. Entonces es la pregunta de los 100 millones. Entonces, ¿quién es la madre de Jesús? No es María. Tal presión de una figura del lenguaje, oiga, eso se llama presionar una figura de lenguaje como la que hemos hecho, no es más ridícula que la que los testigos de Jehová hacen cuando argumentan que Jesús era un ser creado a causa del uso de la terminología padre e hijo. Hay muchos puntos de comparación que pueden salir de la relación padre e hijo. El punto más obvio de comparación es que los judíos entendieron cuando Jesús afirmó que Jehová era su padre. ¿Se acuerda que eso lo vemos en Mateo, que lo querían apedrear? Y Jesús dijo, yo y mi padre uno somos. Y lo querían apedrear. Los judíos entendieron la terminología. Qué difícil es para nosotros entender esa terminología, teniendo todo en nuestras manos, señores. Qué difícil. Si los judíos lo entendieron. Entonces, el punto más obvio de comparación es que los judíos entendieron cuando Jesús afirmó que Jehová era su padre. Cuando Jesús afirmó que Dios era su padre, los judíos entendieron que se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. Por eso fue que lo querían apedrear y le dijeron que estaba blasfemando. Blasfemas, porque Jesús dijo, estoy en el mismo nivel que Dios, que Jehová Dios. Estoy en el mismo nivel de divinidad, de preexistencia, de existencia. Entonces, Juan registra, vea lo que dice Juan. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Y este es uno de los pasajes que lastimosamente no tienen explicación para ustedes, los testigos. No saben qué contestar, no tienen un argumento poniendo esta base en la mesa que contestar. Obviamente argumentan la relación padre-hijo, el que ya leímos, y con eso ya están felices. Pero si nos vamos al original, nos vamos al lenguaje bíblico, entonces chocan con pared. No hay cómo. Los judíos entendemos que el título Hijo de Dios, oigan, era igual a declarar deidad para uno mismo. Juan 19, versículo 7, Juan 10, 33. Que la terminología Padre e Hijo, ¿verdad?, la cual se aplicó a Jesús y Dios, oiga, no debe ser así presionada, como para implicar que uno derivó su existencia del otro. Es evidente, como lo demuestra el siguiente comentario. Vamos a leer este comentario. Se debe entender con ello la existencia de una relación eterna entre el Hijo y el Padre en la deidad. Es decir, el Hijo de Dios en su relación eterna con el Padre no posee este título porque hubiera empezado en algún, vea qué interesante, hubiera empezado en algún, permítame,
hubiera empezado, perdón que me llegó una notificación. Repito, se debe entender con ello la existencia de una relación eterna entre el Hijo y el Padre en la deidad, es decir, el Hijo de Dios en su relación eterna con el Padre. No posee este título porque hubiera empezado en algún punto en el tiempo a derivar su ser del Padre, en cuyo caso no podría ser coeterno con Él, sino debido a que Él es y siempre ha sido la expresión de lo que el Padre es. Juan 14, versículo 9, que le invito a que lo analice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras de Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la cual de Dios, constituyen una definición de lo que se expresa con el título Hijo de Dios. Así, con este título lo que se expresa es la deidad absoluta, no la deidad en ningún sentido secundario ni derivado. Las palabras Padre e Hijo nunca se usan en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, como sugerente de que el Padre existiera antes que el Hijo. Esto está en el diccionario Vine, Palabras Expositivas del Nuevo Testamento, volumen 2, página 200-201, que usted puede consultar. Estos son diccionarios del griego, palabras griegas originales a nuestro idioma. Amigos, esa es una traducción incorrecta. Esa es una doctrina incorrecta. Entonces, le pregunto yo, ¿qué tanto está realmente la traducción del Nuevo Mundo realmente traducida con el griego? Eso tómelo usted en cuenta, amigo y amiga. Que Dios me lo bendiga y nos conectamos en el próximo enlace. Bendiciones.